Bienvenidos a esta exploración de datos. Vivimos literalmente nadando en información, ¿verdad? Totalmente. A veces es fácil sentirse un poco abrumada, pero al mismo tiempo está esa curiosidad, esa necesidad de entender mejor el mundo que nos rodea. Sí, sí. Hoy nos vamos a sumergir en el universo del Big Data. Y ojo, no para tratarlo como la típica palabra de moda que oímos por ahí. Que se oye mucho, sí. Exacto. Sino para intentar comprender su impacto real, que va mucho más allá de, digamos, los círculos tecnológicos. La misión que tenemos por delante es, desmitificar qué es realmente esto del Big Data. ¿Por qué debería importarnos, aunque no trabajemos directamente en tecnología? Buena pregunta. Veremos ejemplos muy concretos de cómo está redibujando las reglas en los negocios y también cómo se cuela en aspectos muy cotidianos de nuestra vida. Ya verás. Para este análisis nos basamos en diversas fuentes, artículos, investigaciones, intentando navegar juntos este diluvio de datos. Así que, venga, vamos a desgranar esto. Vamos a ello. Esa sensación de sobrecarga informativa creo que es un buen punto de partida. Sí. Justo ahí es donde entra en juego el concepto de Big Data. Y es curioso porque, aunque nos suene muy del siglo XXI, muy actual, ¿A que sí? pues el término ya lo acuñó un tal John Massey allá por los años 90. Anda, fíjate. Pero claro, es innegable que su relevancia se ha disparado, pero vamos, exponencialmente con la explosión digital de las últimas décadas. Totalmente. Y aunque hay muchas definiciones dando vueltas, una que sigue siendo muy útil, es la que dio el McKinsey Global Institute, el MGI, esta consultora global tan influyente. Ya en 2011, fíjate. Ajá. Decían que Big Data son esos conjuntos de datos cuyo tamaño simplemente supera la capacidad de las herramientas de bases de datos de toda la vida para ser capturados, almacenados, gestionados y, sobre todo, analizados eficazmente. O sea que las herramientas antiguas no dan abasto. Exacto. Piensa en el contraste. Los datos de antes, pues solían estar bien estructurados, ¿no? Ordenaditos en filas, columnas, y los consultábamos con SQL, el lenguaje estándar para esas bases de datos relacionales. Lo típico, sí. El Big Data, en cambio, es, primero, gigantesco y, fundamentalmente, muy heterogéneo. A ver, puede haber datos estructurados, claro, pero es que la gran mayoría son semiestructurados o directamente no estructurados. Vale. Y para sacarles partido, pues necesitas otro tipo de herramientas, otro tipo de técnicas, como el aprendizaje automático, el machine learning o el procesamiento distribuido. Claro. No en vano se le ha llamado el nuevo petróleo. Un recurso en bruto, digamos, con un potencial enorme si sabes cómo refinarlo. El nuevo petróleo, buena analogía. Y para intentar ponerle un poco de orden a este concepto tan vasto, se suele hablar de las famosas V. Son como las características que lo definen. Eso es, las V del Big Data. La primera es casi obvia, el volumen. Hablamos de una escala que, sinceramente, cuesta asimilar. Uf, sí. Hay estimaciones por ahí que dicen que hoy generamos en solo 48 horas la misma cantidad de datos que toda la humanidad hasta el año 2003. Es una barbaridad. Las cifras son mareantes, de verdad. Hablamos de zettabytes, que son miles de millones de terabytes. Una locura. Y ese volumen descomunal va totalmente de la mano de la velocidad. No es solo la cantidad, es el ritmo frenético al que se generan y, ojo, al que necesitan procesarse esos datos. Claro, el tiempo real. Piensa en la avalancha de actualizaciones en redes sociales, por ejemplo, o las transacciones financieras que se cierran en microsegundos, los datos que emiten los sensores del Internet de las cosas constantemente. Esto exige capacidades de procesamiento casi instantáneas, porque muchos de estos datos, si no los usas al momento, pierden valor muy rápido. Entiendo. Un ejemplo clarísimo es la gestión del tráfico en una ciudad. Necesitas la información al segundo, ¿no? Desde luego. O cuando una tienda online te recomienda un producto justo cuando estás navegando. Eso requiere analizar tu comportamiento casi en directo. Ya. Luego está la variedad, que para mí es quizás uno de los puntos más interesantes. Como decías antes, el Big Data no son solo números en tablas. Para nada. Están los datos estructurados, claro, pero se estima que cerca del 80% de los datos que manejan las empresas son
no estructurados. El grueso, sí. Hablamos de textos libres, como correos electrónicos, posts en redes sociales, imágenes, vídeos, audios, los registros, los logs que generan los sistemas informáticos. Un montón de cosas distintas. Y también tenemos los semiestructurados, como podría ser, no sé, un archivo HTML de una página web, que tiene cierta estructura pero también contenido libre. Ujú. La gran diferencia con los sistemas anteriores de inteligencia de negocio, el famoso Business Intelligence o BI, Que miraba más al pasado. exacto, el BI se centraba más en analizar datos estructurados para entender qué había pasado. Las herramientas de Big Data, en cambio, están diseñadas precisamente para poder tragar y analizar toda esta diversidad de formatos y mirar también hacia el futuro, buscando patrones predictivos. Exacto. Y aquí entra una cuarta V que, a ver, a menudo se olvida un poco, pero es absolutamente crucial. La veracidad. Ah, importante. Importantísima. No podemos dar por sentado que todos los datos que recogemos son precisos o fiables. Pueden contener errores, pueden arrastrar sesgos, conscientes o inconscientes de quienes los generaron. O ser falsos directamente. O ser directamente desinformación, claro. Hemos visto ejemplos notorios, ¿no? Como algunas encuestas preelectorales, por ejemplo, en casos como el plebiscito por la paz en Colombia o el referéndum del Brexit, Sí, que fallaron estrepitosamente. donde la opinión que se expresaba en las encuestas luego no se correspondió con el voto. Esto nos recuerda la importancia vital del pensamiento crítico y de implementar procesos robustos para limpiar, validar y, en definitiva, asegurar la calidad de los datos. No todo dato es sinónimo de verdad. Muy buen punto. Y con eso llegamos a la quinta V, que es la que realmente justifica todo este esfuerzo, el valor. La clave de todo. Un dato en bruto, por muy masivo, rápido o variado que sea, pues no sirve de mucho por sí solo. No. Tiene que ser procesado, analizado, para convertirse primero en información útil, luego en conocimiento contextualizado y finalmente en lo que llaman un insight accionable. Esa es la palabra mágica. Insight. Una comprensión profunda que te permita tomar una decisión mejor, optimizar un proceso, crear un nuevo servicio. Hay como una especie de pirámide, ¿no?, que va del dato crudo al valor estratégico. Ujú. Empresas como Amazon, Google, Walmart son ejemplos clarísimos de cómo extraer valor diferencial de los datos. Desde luego, hay un concepto interesante que a veces se ilustra con gráficos, como uno de Deloitte, que muestra que aunque el valor marginal de cada dato individual pueda parecer pequeño cuando tienes volúmenes enormes y complejos. Que un solo dato no dice mucho. Y por supuesto está la monetización más directa, como cuando las compañías de tarjetas de crédito analizan patrones de consumo siempre de forma anónima y agregada, se supone, y venden esos análisis a comercios. Claro, para que sepan qué ofrecer. Vale, la teoría y las características están claras. Pero donde esto cobra vida de verdad es en las aplicaciones prácticas, ¿no? Ahí es donde se pone interesante, sí. ¿Cómo se traduce toda esta potencia al mundo real? Al día a día de las empresas y, bueno, de las personas. Pues aquí es donde vemos el alcance real. Empecemos, si quieres, por las aplicaciones empresariales. Un campo clásico es la comprensión del cliente. El ejemplo de Target. Se hizo muy conocido, sí, el caso de la cadena estadounidense Target. Fueron capaces de predecir embarazos analizando cambios sutiles en los patrones de compra. Y lo fascinante no era solo que pudieran predecirlo, Sino el cómo. sino cómo combinaciones de compras aparentemente mundanas, ¿no? Una loción sin perfume, suplementos vitamínicos, generaban una señal predictiva muy potente. Increíble. Esto demuestra cómo el valor puede emerger de correlaciones inesperadas en los datos. Otro ejemplo muy común es la predicción del abandono de clientes, el famoso churn, en sectores como las telecos, por ejemplo. Permite acciones preventivas, Para que no se vayan. claro. Y, por supuesto, la optimización de campañas de marketing o incluso políticas a través de una microsegmentación muy detallada del público. Vale, entender al cliente. ¿Y dentro de la empresa? También, claro, no solo se trata de entender al cliente, también de optimizar los procesos internos. En el sector retail, por ejemplo, se puede afinar muchísimo la gestión de inventario, ¿Cómo? pues cruzando datos de ventas con información externa como previsiones meteorológicas, eventos locales, tendencias en redes sociales. Ah, claro. En logística y cadena de suministro, el seguimiento en tiempo real de mercancías y vehículos, combinado con datos de tráfico o clima, permite optimizar rutas y reducir costes drásticamente. Suena lógico. Incluso en recursos humanos se está usando, para identificar y atraer talento de forma más eficaz. Recordemos la historia real detrás de la película Moneyball, ¿no? Cierto, cierto.
O para intentar medir aspectos más intangibles como la cultura organizacional, analizando comunicaciones internas anonimizadas o patrones de colaboración. O sea que llega a todas partes. A todas partes. Y tenemos un caso muy ilustrativo aquí cerca, el de Euskaltel. Ah, sí, la operadora vasca. Exacto. Se enfrentó hace unos años a un cambio regulatorio que acortaba drásticamente los plazos para que un cliente